El mensaje de hoy se llama Solo a Dios la gloria y estamos cerrando las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? Vimos las 5 solas, ya hoy cerramos la serie. Solo Cristo, solo Escritura, solo gracia, solo fe y solo a Dios la gloria es el último. Y ojo, le voy a decir algo, por favor, esté muy pendiente porque el mensaje de hoy es muy profundo en muchas cosas. Si usted se duerme en un momentico de la prédica, usted va a quedar más enredado y más perdido. Cuando se despierte, ¿qué es eso? Entonces no, tiene que estar muy atento, no se deje distraer, porque el mensaje de hoy, hermano, es un mensaje que de verdad contiene una verdad muy profunda que cambia nuestra vida para siempre. Esta es una de las verdades, hermano, que cambia nuestro corazón y nuestra manera de pensar para siempre. Y yo quiero empezar este mensaje diciendo cuántas veces nosotros nos hemos hecho preguntas como las siguientes. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en esta vida? O sea, ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros en esta vida? Particularmente en este mundo. ¿Por qué Dios permitió que el mundo viviera tanta maldad? ¿Y por qué a nosotros los creyentes nos permitió vivir en un mundo que tiene tanta maldad? A veces como cristianos nos preguntamos, ¿cómo puede una creación caída, un mundo caído, glorificar a Dios? Porque decimos que Dios creó todas las cosas para su gloria, pero ¿cómo puede esta humanidad tan perversa, por decirlo así, este mundo tan difícil, glorificar a Dios? Nos preguntamos cosas como, ¿será que a Dios se le salió el mundo de las manos? Porque ojo, eso es lo que piensa normalmente mucha gente afuera. ¿Y usted cree en Dios? No, es que si Dios existiera no habría tanta maldad. Es decir, a Dios en algún momento se le salió el mundo de control. En algún momento las cosas se salieron de su mano. ¿Sigue Dios gobernando este mundo? ¿Sigue Dios estando al control de todas las cosas? Lo que muchos también se preguntan, ¿es Dios realmente bueno al permitir tanta maldad? ¿Es Dios realmente amoroso? ¿Es Dios perfecto? ¿Es Dios todopoderoso como aseguran los cristianos? Y muchos de nosotros hemos sido asaltados por estas dudas. Y cuando escuchamos a la gente de afuera a veces hablar de esto, llegamos a la casa diciendo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo un Dios tan bueno permitió que en un mundo se viviera tanta maldad? Y empezamos nosotros a veces a dudar de la bondad o el poder de Dios. Déjame decirte que el problema de estas cosas no se encuentra en Dios. No es que Dios haya cambiado, no es que Dios no sea perfecto, no es que Dios sea amoroso. El problema de no entender esto se halla en nosotros. Porque tristemente al tener un intelecto afectado por el pecado, nos cuesta trabajo percibir la magnitud y la bondad de Dios. Además de eso, Satanás siempre está trabajando para hacernos creer las cosas de Dios que Él no es. O sea, para meter una idea equivocada en nuestra mente acerca de nuestro Dios. Ustedes recuerdan en el huerto del Edén, esa fue su función. Él llegó a Eva y ¿qué le dijo? Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Ella le dijo, no, de todos podemos comer excepto del árbol del bien y del mal. Y él le dijo, ¿qué va? Pocas palabras, voy a transliterar, ¿cómo se dice? Parafrasear un poco la discusión. ¿Qué va? Dios sabe que el día que ustedes coman, ustedes van a morir. ¿Qué está haciendo Satanás con esa frase? Está creando en ella una idea equivocada de Dios. Le está diciendo, Dios es egoísta. Está implícito, no está explícito, está implícito. En las palabras que le dice, le está diciendo, Dios es malo, Dios es egoísta, porque Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios, conocedores de lo bueno y lo malo. Entonces mire, su función es distorsionar la idea y la imagen de Dios. Es por eso que nos cuesta entender cómo un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios bueno puede estar al control y haber creado un mundo tan malo, tan perverso que se volvió el mundo a causa del pecado. Hoy vamos a tratar de mostrar a la luz de las Escrituras que Dios siempre ha sido bueno, que Dios es perfecto, que Dios es inmutable, es decir, no cambia, que Dios es amoroso y que Dios creó todas las cosas para su gloria y que a Dios nunca se le salió el mundo de control, que Él todo esto lo conocía de antemano. Por eso le digo que el mensaje de hoy tiene un voltaje muy elevado y usted tiene que estar muy atento y estar orando y pidiéndole al Señor que le permita entender lo que hoy vamos a tratar. Muy bien, vamos a ver en este texto de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, que usted tiene allí, 3 profundas verdades acerca de este tema, que Dios todo lo creó para su gloria. Y la primera verdad que vamos a ver en ese texto es que Dios es glorioso
en sí mismo. Escuche, Dios es glorioso en sí mismo. Él como Dios, Él es glorioso, Él es perfecto. Él no necesita de nada, Él es Dios soberano, Él es Dios poderoso, Él es glorioso. No hay nadie como Él. Él es único en su esencia, en su poder, en todo. Y Él fue el creador de todas las cosas. Él es glorioso en sí mismo. Miren el versículo 3 hasta el versículo 5, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, ojo a esto, según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo. Wow. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, oído a esto, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note que Pablo está diciendo: Dios tenía todo planeado antes de la fundación del mundo. Todo estaba planeado antes de la fundación del mundo. Y nos escogió en Cristo. Ojo que esto es muy profundo. Y esta es una de las doctrinas más delicadas de la fe cristiana. Dice, y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y luego dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué es la palabra predestinado? Porque, escucha, una de las grandes doctrinas de la fe cristiana es la predestinación, y es la doctrina más compleja de entender. Pero voy a solo a tocarlo por encima para que medio lo entendamos. Y yo sé que muchos van a salir en crisis. Ayer me escribieron: pastor, ¿qué es eso? Enséñeme más. La gente que salió del culto, porque es una de las doctrinas más profundas de la fe cristiana. Predestinar significa destinar antes, ¿verdad? Antes. Es decir, que Dios, antes de la fundación del mundo, Dios ya conocía a la gente que iba a ser salva. Ojo con esta doctrina. Y la doctrina de la predestinación es una doctrina que está en la Biblia, no se puede negar. Lo que pasa es que hay dos posturas, hay dos posiciones teológicas. Una es la postura que llamamos arminiana y otra es la postura calvinista. Son las dos posturas. Yo solo voy a explicar esto en esta mañana para no enredarlos. Los arminianos o el arminianismo, que realmente no fue ni Arminio ni Calvino, eso viene muchos años antes de ellos, porque es una doctrina que está en la Biblia. Pero ellos plantearon dos maneras de ver la predestinación. Los arminianos dicen, Dios predestinó, es decir, Dios apuntó en el libro de la vida antes de la fundación del mundo a los que iban a ser salvos de acuerdo a como Él tiene un don de presciencia, Él conoce todas las cosas, Él vio en el futuro todos los que iban a recibir a Cristo y los que se iban a arrepentir. Entonces Dios los apuntó en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ya vamos a ver otros textos. Y Dios los apuntó, entonces Dios los predestinó de acuerdo a la elección que ellos iban a hacer, por Cristo o no. Entonces Dios ya sabe, porque Él es omnisciente, Él sabe todo, Él conoce todas las cosas. Entonces Dios en la eternidad pasada predestinó a aquellos, los apuntó en el libro de la vida, que iban a creer. Vienen los calvinistas y dicen: no, señores, no fue por la decisión que ellos iban a tomar. Lo que Dios hizo es que libre y soberanamente Dios predestinó unas personas para salvación, y Dios apuntó en el libro de la vida los que de acuerdo a su voluntad Él dijo: estos van a tener salvación. Entonces claro, o sea, eso, venga, ¿cómo? Explíqueme esa doctrina. Bueno, eso es una de las más profundas que hay que entender, pero esto se entiende a medida que uno va maciando la Biblia y estudiando con los años, y va uno afirmando y entendiendo lo que la Biblia dice acerca de esto. Lo cierto es que la Biblia sí enseña que el plan de la salvación es un plan orquestado, organizado antes de fundar el mundo. Ese es el punto en el que me quiero centrar, para no enredarnos en esta mañana. Yo sé que ya más de uno salió: uy, ¿qué es eso? Lo cierto es que la Biblia muestra que Dios planeó todas las cosas antes de fundar el mundo. Está diciendo el texto que Jesucristo fuimos predestinados antes de fundar el mundo, sea cual sea las dos posturas, pero la Biblia habla de la predestinación.
Y además de eso hay textos que muestran que Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Por favor, esto nos muestra lo glorioso con nuestro Dios. Apocalipsis 13:8. Hablando de la bestia, y el falso profeta dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres, ojo a esto, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Algunos dicen desde el principio del mundo. Está hablando que antes de fundar todas las cosas, Jesucristo ya estaba preparado para salvación, y las personas que iban a ser salvas ya estaban escritas en un libro de la vida. ¿Cómo le parece? Vaya conmigo a otro texto, vaya conmigo. Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Ojo a esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual ustedes heredaron de sus padres, fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Cristo estaba destinado como el Cordero para salvación del mundo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, no solo es un principio bíblico y teológico, es un principio lógico. ¿Por qué digo lógico? Porque si nosotros creemos en un Dios que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que todo lo conoce, eso quiere decir que Dios, antes de crear al hombre, ya sabía que el hombre iba a caer, ¿o no? ¿O no? Claro, si nuestro Dios todas las cosas las conoce, es omnisciente. Imagínate, Dios es tan poderoso, Dios conoce todas las cosas, que Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Dios sabe lo que cada persona de este lugar está pensando en este momento. Eso tiene que ser un Dios muy glorioso, para saber no solo lo que cada persona que está aquí sentada está pensando, sino lo que cada persona en el mundo entero está pensando. Tiene que ser un Dios muy glorioso. Su poder de conocimiento es sin límite, es omnisciente. Y como un Dios omnisciente, pues Dios, cuando iba a crear a Adán y Eva, Dios sabía lo que esto iba a vivir. Es más, antes de la fundación del mundo, Dios sabía que usted iba a estar acá sentado escuchando esta predicación. ¿No le parece eso muy glorioso de nuestro Dios? Su nivel de conocimiento y profundidad de todas las cosas, Él es único con ese poder. Muchos cuestionan a Dios de que se equivocó al crear el mundo, de que a Dios en algún momento el mundo se le salió de las manos. No, señores, es la ignorancia la que dice eso. Dios conocía todas las cosas, y yo le voy a decir algo: el mundo va según lo planeado. Hay un plan que se preparó antes de la fundación del mundo, es decir, la Trinidad. Permítame, esto le llamamos la eternidad pasada. ¿Qué es la eternidad pasada? Es decir, Dios es un Dios eterno. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Él vive en la eternidad. Nosotros sí tenemos un pasado, un futuro, pero Él es eterno, es decir, Él vive en un presente continuo. Pero cuando nosotros hablamos de eternidad pasada desde nuestro punto de vista humano, nosotros estamos hablando de lo que fue antes de la fundación del mundo. Y cuando hablamos de eternidad futura, estamos hablando de lo que va a ser en la eternidad. ¿Soy claro? Porque nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Es que nuestro Dios es muy glorioso, y hay cosas que a veces nos cuesta trabajo entender. En la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon todas las cosas e hicieron el plan de la salvación con detalles, teniendo en cuenta cada elemento y todo lo que se iba a presentar en el camino. Dios lo conocía de antemano, y Dios decretó desde la eternidad pasada cómo iban a ser todas las cosas. Imagine que dice la Biblia que los que van a ser salvos están escritos en el libro de la vida desde la eternidad pasada. Porque eso es lo que dice la Escritura. Ahí es donde nosotros entramos en conflicto, porque para nosotros entender esas verdades decimos, uy, lo único que nos queda es decir: Dios, tú eres demasiado poderoso y demasiado sabio. Muchos dicen que a Dios se le salió el mundo de control. No, señores, Dios ha estado al control y seguirá estando, y cumplirá su plan. El plan que planeó en la eternidad pasada lo llevará a cabo a la perfección, sin que nada falte. Y cuando todo culmine, Dios dirá: está hecho, tal cual como lo planeamos en un principio, antes de crear este mundo. Los planes de Dios son perfectos, nunca fallan, porque Él es omnisciente. Por lo tanto, Dios conocía aún la caída del hombre antes de que cayera, y ya había destinado Jesucristo como un Salvador para redimir al hombre de su pecado. Qué bonito eso, ¿no?
Qué profundo eso, desde la eternidad yo ya conocía y ya Jesucristo dijo, yo rescato al hombre cuando caiga, cuando peque yo, lo redimo. Ya todo eso estaba orquestado. Dios es el único que conoce, ojo a esto, el final desde el principio. que Dios es el único que conoce el final desde el principio, teniendo en cuenta inclusive a perfección todas las situaciones que vayan a pasar. Nosotros podemos decir, por ejemplo, yo puedo decir, yo ahora, después del culto voy para mi casa, pero yo no estoy seguro que eso pase. Me puedo pinchar, me puede resultar algo, puede suceder cualquier cosa, porque uno como humano no puede prever las eventualidades, pero Dios conoce el final desde el principio. ¿Estoy claro? El final desde el principio. Miren este texto, Isaías 46 del 9 al 10. Isaías 46 del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas, ojo a esto, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, dice Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios dice, no hay nadie como yo. Ojo, yo soy Dios, yo soy glorioso. No hay nadie semejante a mí. No hay nadie que haga dos cosas. Él dice dos cosas en este texto. Dios manifiesta dos elementos de su naturaleza en este texto. Dice, primero, no hay nadie que anuncie lo por venir desde el principio, sin equivocarse. No hay nadie que desde la antigüedad diga lo que va a suceder. Desde antes de la fundación del mundo determinó las cosas que sucederían. No hay nadie como yo. Además dice, no solo conoce el final desde el principio, sino que lo determina. Eso ya es otro nivel. Eso es nivel Dios. Porque dice que hago lo que quiero y mi consejo permanecerá. Es decir, lo que yo decreto, lo que yo digo, se hará. Si Dios dijo, sea la luz, es la luz. Entonces él dice, no hay nadie que conozca las cosas como yo, que conoce el final desde el principio y que no solo lo conoce, lo decreto. Las cosas terminarán como yo dije que terminarán. Eso es muy glorioso. Eso es muy glorioso. El Dios que tenemos es tan grande y tan poderoso, hermano. Nada se le ha salido de control, nada se le ha salido de las manos. Lo que pasa es que nosotros somos muy humanos y nuestra mente, pues imaginen, en esta mentecita que nos cuesta entender álgebra y matemáticas. Alcanzamos a entender cosas de Dios que nos permiten entender que Él es grande. Por eso Pablo dice, yo oro para que Dios abra su entendimiento y ustedes puedan conocer la grandeza de Dios. Porque cuando usted tiene un Dios grande, su fe es grande. Cuando usted empieza a conocer la majestad de Dios, ya usted deja de preocuparse por pequeñeces, por situaciones prácticas de la vida. Porque usted dice, un Dios tan grande que todo lo conoce, pues también tiene esto en sus manos. Porque a Dios nada se le ha salido de las manos. Nada se le ha salido de las manos. Él dice, yo hago lo que quiero. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberanía. Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Ahora, lo interesante es, ojo a esto, ¿cómo hace Dios para hacer lo que Él quiera sin vulnerar el principio de la libertad que te ha dado a ti y a mí? ¿Soy claro? Es decir, Dios creó al ser humano con libertad, con libre albedrío. Ese fue la libertad original. Ahora, que cuando el hombre cae en pecado, es esclavo del pecado y ese libre albedrío se pierde por la esclavitud del pecado, porque su corazón tiene una tendencia a mal, aunque ese es otro tema. Pero en esencia el ser humano fue hecho con una libertad moral de decidir lo bueno o decidir lo malo. ¿Sí o no? Usted decide si hace o no hace. Usted decide si viene a la iglesia o si no viene. Porque hay una libertad para elegir, una libertad moral. ¿Cómo ese Dios puede hacer todo lo que quiera sin vulnerar esa libertad? ¿Por qué? Porque si Él la vulnera, peca, porque Él la estableció. Pero como Él es santo, no puede pecar. Eso es muy grande, esa es la soberanía de Dios. ¿Cómo hace Dios para hacer lo que Él quiera sin vulnerar la libertad? ¿Ustedes recuerdan a Dios es muy grande? Yo creo que este mensaje debería llamarse Dios es muy grande.
¿Ustedes recuerdan a Jonás? Cuando Dios le dijo, vayan a Nínive a predicar para que se arrepientan. Y Jonás dijo, oiga, donde Nínive yo no los quiero, los manes me caen mal. Yo hoy les predico de convierte, usted los perdona. Y cogió un barco y cogió para el lado contrario, se fue para otro lado. ¿Y qué hizo Dios? Para volver a traerlo allá, levantó una tormenta. Y ese barco estaba que se hundía y todos dijeron, porque no eran cristianos, aquí hay un salado, decían, aquí hay un salado, los dioses están en contra, imagínense, los dioses están, decían ellos, en contra de nosotros. Entonces, ¿qué le tocó a Jonás? Venga, ¿sabe qué? Yo vi el salado. Dios a mí me mandó a predicar allá y yo no quise y todo esto, entonces ¿qué hicieron ellos? No, para calmar la ira de los dioses, tirémoslo al mar, y lo tiraron al mar. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un pez grande. Yo digo que una ballena, pero no sabemos. Un pez grande y se lo tragó. ¡Plum! Estuvo 3 días en el corazón del pez. Ojo, porque Jesús dijo eso. Jesús dijo que eso era una señal de él, que estuvo 3 días en el corazón muerto. Bueno, eso es otro tema. 3 días en el corazón del pez. Luego va el pez hasta Nínive. ¿Y qué hace el pez en Nínive? Lo vomita en Nínive. Y Dios le dice, vas a Nínive, a pie o vomitado, pero vas. Pero vas. ¿Vulneró Dios la libertad de Jonás en algún momento? Nunca lo. ¿Qué hizo? Movió todas las circunstancias y orquestó todo para generar su voluntad al final. Esa es la gloria de Dios. Cómo Dios utiliza todo para su gloria. Por eso dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Dios usa el mal y los problemas para cumplir su propósito en nosotros. Porque sufrimos pérdidas, claro que las sufrimos, pero las sufrimos para la gloria de Dios, para que su propósito se establezca en nuestros corazones. Eso quiere decir que aún por su amor Él permite que vivamos situaciones para formar a Cristo en nosotros. Es su amor y es su bondad, y en medio de esas situaciones Él nos sostiene, Él nos sustenta y Él nos consuela. Qué glorioso es nuestro Dios, ¿sí o no? Qué poderoso es nuestro Dios. Por eso, ojo a esto, mire el texto otra vez de Efesios, mire el capítulo 1, mire el versículo 11. El apóstol Pablo dice, ojo a esta declaración de Pablo en el versículo 11 de Efesios: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio ¿de qué? De su voluntad. ¿El que hace todas las cosas según qué? ¿El que hace todas las cosas según qué? El designio de su voluntad. ¿Qué significa eso? Sencillo, el que hace todas las cosas como Él quiere. Como Él quiere. Dios hace todo como Él quiere. Él tiene todo el poder, toda la soberanía para hacer las cosas como Él quiere. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Saber que tenemos un Dios que es todopoderoso, que hace lo que quiere, cuando quiere, sin que nadie se interponga en su camino, que lleva a cabo sus planes desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué es lo bueno? Que ese Dios, que es soberano y todopoderoso, es santo. Es decir, no peca. Es perfectamente amoroso y es perfectamente justo. Porque ustedes se imaginan a alguien con todo el poder que Dios tiene, con toda la gloria que Dios tiene, con toda la sabiduría que Dios tiene, y que fuera malo. Estábamos todos vueltos una nada. Un Dios que disfrutara la maldad. Sería terrible. No hay nada más peligroso que un hombre perverso con poder. Y creo que Colombia ha vivido eso, de tener perversos en el poder. Pero ¿qué? ¿Cuál es la esperanza del corazón y lo que nos lleva a adorar a Dios? Saber que Él es santo, que Él es puro, que Él es bueno, que Él es justo, que no hay nadie como Él y que Él no puede pecar. Profundo en nuestro Dios. Pensemos, Dios es tan glorioso que pensemos en un momento lo maravilloso que fue el plan de la salvación. Porque es que, escuche, toda la historia trata, mejor dicho, todo este paseo está centrado en el plan de la salvación. Ese fue el plan inicial. Dios orquestó, organizó todo desde el principio. Entonces, Dios crea al hombre con una libertad para que le ame. El hombre cae en pecado y pierde esa libertad y queda esclavo del pecado. Pero Dios ya sabía eso y había preparado un cordero, a Jesucristo, a su Hijo, desde la eternidad, para que fuera inmolado en el tiempo preciso, en el momento preciso, para salvar al hombre, a los que creen.
Pero para que esto llegara, Dios tiene que levantar un pueblo que es el pueblo de Israel, elegir un pueblo de entre todas las naciones, levantar un pueblo y prepararlo para anunciar la venida de ese Mesías a través de ese pueblo. Y cuando llegó el momento preciso, después de hacer todas las cosas detalladas y minuciosamente, cuando llegó el momento preciso, la hora precisa, la generación precisa, el momento indicado, nace el Mesías en las circunstancias precisas para llevar a cabo el plan de salvación y tener que ir a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Para que Jesús muriera en una cruz, Dios necesita mover sin vulnerar su voluntad a los judíos, a Judas para que lo entregue, a los mismos sacerdotes y fariseos para que lo condenen, y que el diablo pueda venir e influenciar sus vidas para llevar a Cristo a la cruz, sin vulnerar la voluntad de ninguno, porque Él no puede pecar. Pero Dios hizo todas las cosas de manera que Jesús fue a la cruz por su determinado consejo, porque fue Dios el que desde antes de la fundación del mundo dijo que eso tenía que ser así. ¿Cómo hizo Dios? Todas las cosas se movieron de una manera. Dice la Biblia que Judas era el hijo de perdición, que el diablo entró en Judas, Judas lo entrega, llevan a Jesús a la cruz y Jesús muere y todos celebran, el infierno celebra y dice, Jesús murió en la cruz, cuando Dios dice, bueno, sí, gloria a Dios, porque eso era lo que estaba desde el principio de la eternidad, ya estaba determinado así. Por eso Jesús dice, todo tiene que acontecer de acuerdo a las Escrituras, porque todo ya estaba escrito en el plan de Dios. Y cuando Pedro viene a hablar con los judíos, les dice lo siguiente, no lo busques, se lo voy a leer. Varones israelitas, Hechos 2 del 22 al 23. Varones israelitas, oigan estas palabras, dice Pedro después de que han matado a Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, de Jesucristo, como ustedes mismos lo saben, porque ustedes lo oyeron. A Jesucristo, entregado, ojo a esto, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo deja claro. Ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Ustedes entregaron a Jesús, lo mataron, pero es que eso Dios ya lo tenía en su previo conocimiento y en su determinado consejo. Es decir, eso ya estaba descrito que iba a suceder de esa manera. Y la Escritura se tenía que cumplir a cabalidad. Porque Dios es el que hace las cosas como Él quiere y el que conoce el final desde el principio. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿Estoy diciendo claro? Más bien es la pregunta. Ahora, después de eso, Jesucristo resucita al tercer día, asciende a los cielos a la derecha del Padre para vencer sobre la muerte, sobre el pecado y darnos salvación. Y gracias a esa muerte, y que hemos creído en esa muerte, tenemos todas las bendiciones que están en Cristo. Y Pablo explica con profundidad en el texto muchas de ellas. ¿Qué tienen los que están en Cristo? ¿Qué fue lo que Dios entregó a aquellos que creen en Jesucristo? Hermano, mire lo que Pablo dice. Mire por favor el versículo 7 de allí de Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué es lo primero que dice Pablo que tenemos en Cristo? Redención, perdón de pecado, es decir, fuimos comprados por su sangre, Él pagó el precio. La palabra redención es la que se usaba para un esclavo, que se le pagaba el precio para que él quedara libre. Fuimos redimidos, Cristo pagó el precio. Con su sangre Él nos redimió de la esclavitud del pecado para darnos una vida que adore a Dios y que pueda estar cerca de Dios. Es lo primero que dice el apóstol Pablo, es Dios a través de Jesucristo nos perdonó. Y eso fue orquestado antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Luego dice, versículo 8, que hizo sobreabundar, o sea, esa gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer ese misterio, según su beneplácito, o sea, su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. Le explico ese pedacito. Dios, dice Pablo, además de salvarnos, Dios nos dio sabiduría, nos permitió entender el evangelio, ese plan que estaba diseñado antes de la fundación del mundo, un asunto tan profundo, tan glorioso. Dios vino, se reveló a nuestra vida y nos llenó de sabiduría y de entendimiento para que podamos entender ese plan donde Él estaba reuniendo todas las cosas en Cristo en la dispensación final de los tiempos, es decir, al final de los tiempos, o sea, ahora.
donde el Señor está restaurando en Cristo, nos dotó de sabiduría y entendimiento para entender los profundos asuntos espirituales de la vida cristiana. Cosas que una persona sin Cristo no puede entender, porque la Biblia dice que el que está sin Cristo para él son locura y no las puede entender. Y dice, ¿cómo así? ¿Eso qué es? ¿Con qué? ¿Cómo eso tan raro? Pero el creyente, como es iluminado por el Espíritu Santo, puede entender cosas que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo y nos las dio a conocer ahora a través del Evangelio, a través de su Hijo, de Jesucristo. El Evangelio es algo que fue planeado antes de la fundación del mundo, pero fue revelado en la persona de Cristo para el conocimiento y sabiduría de la iglesia. Y nosotros tenemos que crecer, hermano, en esa sabiduría y crecer en ese entendimiento y pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para conocer profundamente la riqueza de su gracia. Eso es lo que dice Pablo allí. Pero además de darnos sabiduría y entendimiento, dice el versículo 11, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, otra vez la palabra, predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Asimismo tuvimos, ¿qué? Herencia. O sea que no solo nos perdonó, no solo nos llenó de sabiduría para entender el propósito y el plan, sino que nos dio, ¿qué? Herencia. Y la Biblia dice muy claro que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿De qué? Del reino de los cielos. La Biblia dice que hay una herencia que nos espera, una herencia que no se corrompe, una herencia, hermano, gloriosa, que le espera a todo hijo de Dios que ha creído en Cristo. Vamos a llegar al cielo, estar en la eternidad con nuestro Padre. Nos espera una herencia gloriosa porque somos coherederos de Dios en Cristo. Uy, eso es maravilloso. Pero no solo nos dio herencia, sigue diciendo versículo 13 y 14. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en ese Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Ojo a esto, que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo nos selló y dice en las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa arras? El sello, la firma, lo que dice que usted tiene ese derecho legal, que el Espíritu Santo está en usted hasta la posesión adquirida. Es decir, hasta que usted llegue al cielo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y una de las cosas es que Él nos asegura, Él nos lleva a nuestra salvación hasta entregarnos la herencia, la posesión adquirida. Eso es lo que ese segmento quiere decir, las arras, la garantía de la herencia. No solo nos perdonó, nos llenó de sabiduría, nos dio herencia, sino que nos dio su Espíritu Santo dentro de nosotros. Hermano, la vida cristiana es maravillosa. Las bendiciones en Cristo son profundas. Y a medida que usted profundiza en el entendimiento de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de todo lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Y nuestra fe se fortalece y nuestro gozo se fortalece. Miren, una de las cosas que sucede es que cuando usted empieza a conocer a Dios en lo grande y lo maravilloso que es, usted cada vez se siente más feliz y más gozoso porque tiene un papá maravilloso. Eso es como cuántos de aquí se sentían orgullosos en el colegio porque el papá, por el papá, no, usted decía, mi papá. Usted le decía a los niños, no me meta conmigo, usted no sabe quién es mi papá. Y se sentían, mi papá vino a la reunión, pues los que tuvieron la oportunidad, ¿no? Y los papás que iban, porque casi siempre le tocaba ir a la mamá. El papá decía, yo que voy a ir a esas reuniones del colegio. Pero a la medida que usted conoce a Dios en su magnitud, usted se siente plenamente feliz de saber que el Dios que usted tiene es tan grande. Y no solo eso, de saber que el Dios que usted tiene es tan poderoso que lo amó a usted desde antes que naciera. Es más, lo amó y lo tuvo en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Dios mío bendito. Por eso Pablo dice, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros, es que nosotros vivimos para su gloria. Porque sencillamente, ¿por qué vivimos para su gloria? Porque Él es glorioso. Él es glorioso, Él es magnífico, Él es grande, Él es poderoso. Segunda verdad que explica Pablo en este texto. Dios creó todas las cosas para su gloria. Entonces la primera es que Él es glorioso, anuncia al final desde el principio. O sea, nadie puede hacer lo que Dios hace, decreta, organiza las cosas desde la eternidad pasada. Segundo, Dios creó todas las cosas para su gloria. Es decir, fuimos diseñados para su gloria. Mire que el apóstol Pablo dice, volvamos a leer el versículo 4 hasta el 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él,
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, ¿cuál es el propósito de esto, de todo esto? Que seamos ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que desde la eternidad pasada, Dios, desde que creó todo antes de la fundación del mundo, Dios quiso crear un pueblo para que le diera la gloria. Es decir, que Dios cuando pensó en la creación, pensó en hacer algo que viviera para su gloria. No porque Dios sea egoísta y necesite ser adorado, Él es perfecto en sí mismo. Pero Dios crea al hombre para compartir su amor y para darle el privilegio al hombre de que lo adore y de que tenga una relación con ese Dios perfecto. Dios hace todas las cosas para su gloria. La Biblia dice en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo el Salmo 19 es una poesía que muestra la gloria de Dios plasmada en lo creado, hermano. La gloria de Dios, la creación contiene la gloria de Dios. Es decir, la creación contiene la sabiduría y el poder de Dios. La creación, dice Pablo, que por medio de las cosas creadas Dios manifiesta su eterno poder y su divinidad. Que las cosas invisibles de Dios se hacen manifiestas a través de lo creado. La creación contiene el poder y muestra la grandeza de nuestro Dios. ¿Usted quiere saber qué tan grande es su Dios? Vaya y párese y empiece a mirar todo lo creado y usted se va a quedar sorprendido. Por eso es que es tan especial cuando uno va a un campo, cuando uno va a otro lugar, a ese campo que usted en la noche ve el cielo estrellado, maravilloso. Y usted empieza a ver las cosas, usted como que se llena de ese gozo y usted dice, uy, y lo inspira a uno, porque la creación inspira a adorar. La creación, yo no sé si a ustedes les pasan, cuando yo me voy así de retiro o algo, hay una inspiración para orar y adorar al Señor, porque la creación inspira adoración. La creación contiene la sabiduría de Dios. Mire, cuando una persona crea algo, eso creado contiene parte de lo que Él es, de su esencia. Por ejemplo, cuando usted coge un iPad o un smartphone, usted mira y uno se sorprende y dice, Dios mío, el que hizo esto es ¿qué? El que hizo esto es un duro. O sea, es alguien muy inteligente. Usted ha visto esas cosas que usted a veces cuando las ve usted dice, uy, ¿cómo hicieron eso? Definitivamente el que hizo eso es muy inteligente. Así como cuando usted ve un cuadro mal pintado y usted dice, uy, ¿quién hizo eso? ¿Qué hizo eso? Que se dedique a otra cosa, porque de pintor no tiene nada. ¿Por qué? Porque lo que hacemos contiene esencia, muestra lo que somos. De la misma manera la creación muestra la sabiduría de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, en la formación de un bebé? La formación de un bebé. Usted tan grandote que está ahí sentado, ¿usted cómo empezó? ¿Cómo empezamos? Me trajo la cigüeña, pues no. Por un óvulo y un espermatozoide que un día se juntaron y empezaron un proceso. De esos dos diminutas cositas se juntaron y empezaron un proceso donde se fue formando el embrión y en el vientre de una mujer empieza a crecer un bebé, donde empieza a desarrollarse perfectamente las uñitas, todo empieza a desarrollarse y empieza a desarrollarse hasta que tiene 9 meses y nace esa preciosa criatura tierna y dulce que se convierte en lo que somos. Esa preciosa criatura que se desarrolla al punto de llegar a ser lo que hoy en día somos. ¿A usted no le parece eso muy inteligente? ¿A usted no le parece eso muy inteligente? La manera en que funciona el cosmos. La Tierra gira en su propio eje exactamente cada ¿cuánto? ¿Cuánto se demora la Tierra en girar en su propio eje? 24 horas. 24 horas. Por eso los días son de 24 horas y el sol sale y bueno, y todo esto. Y porque también la Tierra gira alrededor del sol cada 365 días. Y todo está perfectamente organizado, donde algo, imagínese usted que algo se salga de su órbita, que el sol se salga de su órbita, que la Tierra se salga de su órbita, se acaba todo. ¿Usted no le parece eso muy sabio? Por eso la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque para no creer en Dios hay que ser necio. Porque esta creación inteligente muestra que detrás de ella hay un ser creador que es supremamente inteligente, que es perfectamente inteligente, porque la creación es inteligente. Muchos dicen, no, y es que esto ¿cómo surgió? Esto surgió de un Big Bang, algún día hizo ¡puf! Y salió todo lo que existe. Y Dios, no, Dios no estaba detrás de eso, Dios no existe. Un día salió todo esto tan perfecto de una explosión.
Eso es como decir que usted va a la tienda, compra un paquete de letras, de esa sopa de letras, la muñeca, y usted lo abre así, ¡puf!, y lo tira hacia arriba, y cae escrito el himno nacional. No, ni a duras penas una palabra cara escrita. Se necesita inteligencia perfecta detrás de esta creación tan inteligente. La creación cuenta la inteligencia perfecta de nuestro Dios. Pero no solo la inteligencia, el poder, la gloria. Usted no se ha puesto a pensar, tiene que haber un Dios muy poderoso para crear el universo. Ese universo tan grande, tan majestuoso. Tiene que ser alguien muy poderoso. Bueno, ese es el todopoderoso de nuestro Dios. Por eso es que la creación muestra la gloria de Dios. Por eso es que en Isaías capítulo 6 los serafines que están en el trono de Dios dicen: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Claro, la creación muestra dos cosas, porque como el ser humano cayó, la creación muestra la gloria de Dios, pero también muestra los efectos devastadores de la caída. Eso es lo interesante, que ya la creación muestra dos cosas. Ahora, nosotros fuimos diseñados para revelar y mostrar la gloria de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué dijo? En el huerto del Edén: hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Es decir, voy a hacer a alguien que sea un reflejo. Oh, no somos dioses. No es que usted va a decir, va a salir de acá diciendo, soy Dios, Jehová Junior. No, es una herejía. Somos imagen de Dios. ¿Qué es la imagen? Es como un reflejo. Somos un reflejo. Dios nos dio atributos, la capacidad de pensar, la capacidad de crear. No crear de la nada. Dios es el único que crea de la nada. Dios dice: sea la luz, y es la luz. Nosotros creamos de lo que ya está creado. Diseñamos un iPad, diseñamos cosas de lo que ya está creado. Pero tenemos o sea, Dios nos creó para que nosotros reflejemos su gloria, que cuando la gente nos vea diga: uy, Dios existe y es poderoso. Si nos creó a nosotros, es más, si siendo seres caídos, porque por la caída esa gloria fue afectada, esa imagen de Dios fue afectada, si siendo seres caídos mostramos aún parte del reflejo de la gloria de Dios, porque somos imagen de Dios. Hermano, Dios es poderoso. Y escuche, Dios nunca perdió el control. Todo va de acuerdo a lo planeado y programado desde antes de la fundación del mundo. Dios nunca ha dejado su creación, porque Dios hizo la creación para que reflejara su gloria, pero para que dependiera de Él. La creación depende de Dios. Miren este versículo, por favor, miren este versículo. Miren este versículo. Colosenses 1, del 16 al 17. Porque en Él, en Cristo, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Ojo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles. Miren esto: sean tronos, sean dominios, sean hasta los principados y las potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria. Y Él, y Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Es decir, que la creación no podría subsistir, la creación entera no podría mantenerse si no es porque Dios está al control de ella. Es la gloria de Dios la que sostiene la creación, porque Dios hizo la creación para Él, para su gloria, por medio de Él y para Él. Todo lo creado le da gloria a Cristo, fue creado por medio de Él y para Él, y todo en Él subsiste. Él mantiene, Él sostiene la creación. En ningún momento Dios perdió el control, al contrario, todo va de acuerdo a lo planeado. Y todas las cosas Dios las creó para cumplir el plan inicial, el plan diseñado antes de la fundación del mundo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De modo, hermano, que nuestro diseño original, ojo a esto, nuestro diseño original es vivir ¿para qué? Para la gloria de Dios. Por eso el mensaje llama: solo a Dios la gloria. Vivimos solo para la gloria de Dios. Y cuando el hombre no vive para la gloria de Dios, el hombre está viviendo en contra de su propósito y de su diseño. Por eso la vida es triste, por eso la vida es vacía, por eso la vida no tiene sentido. Cuando no vivimos para la gloria de Dios, somos los seres más miserables que existen, porque estamos viviendo para otra cosa, no para la que fuimos creados. Por eso es que cuando usted vive para la gloria de Dios, usted se siente tan pleno, usted se siente tan lleno. Cuando su relación con Dios es profunda, usted se siente pleno, lleno, con gozo, con alegría, porque usted ha entendido que usted vive para la gloria de Dios, que usted existe, fue formado, fue diseñado para la gloria de Dios. Todos los seres humanos fuimos diseñados para esto. Y todos los seres humanos tenemos en nuestro corazón, por ejemplo, un sentido de eternidad. Dice Eclesiastés, apúntelo. Eclesiastés 3:11 dice:
Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Hay eternidad, hay un sentido de eternidad en el hombre. Por eso es que una persona sin Cristo se siente aburrida. Puede tener plata, puede tener fama. Usted no ha visto que hay famosos, gente rica, que usted dice, ese man lo tiene todo, y se suicidan. Porque en el fondo del corazón el ser humano sabe que fue diseñado para algo más grande que el aquí y el ahora, que hay algo más allá, porque todos los seres humanos tenemos un sentido de eternidad, que es lo que da un sentido de trascendencia a nuestra vida, que es lo que da un sentido de que lo que estamos haciendo trasciende, va más allá del aquí y el ahora. Por eso cuando usted vive solamente para el aquí y el ahora, vea, usted está viviendo la vida más aburrida del mundo, porque es trabajar, levantarse, bañarse, pues los que bañan, comer, cepillarse los dientes, los que cepillan, irse a trabajar, luego vuelve, la misma rutina. La vida más monótona y aburrida, porque usted está viviendo para el aquí y para el ahora, y usted no fue creado para eso. Usted fue creado con un sentido de eternidad, que debe dar gloria a Dios con su vida. Pero además el ser humano fue hecho con un sentido innato de adoración. Es decir, por dentro todos nosotros necesitamos adorar algo. Es por eso que en esas tribus por allá, que nadie les ha hablado que existen los dioses, cuando llegan lo encuentran adorando algo. Y ustedes que no, aquí adorando el sol. Y la gente tiene que adorar algo. Nadie les ha dicho que tienen que adorar ni que hay un Dios, pero ellos han creado un Dios, porque el ser humano tiene un sentido innato de adoración, necesita adorar. Y cuando el ser humano está sin Cristo, termina adorando cualquier cosa, y termina adorándose a sí mismo, y por eso la vida es tan vacía, tan insatisfecha y tan triste, porque ningún ídolo puede llenar el corazón humano, porque nada sino en la gloria de Dios nos puede llenar, y uno se vuelve esclavo de lo que adora. Qué triste es una vida cuando no tiene a Cristo, porque termina adorando cualquier cosa. No estoy diciendo que sea malo el fútbol o esto, de ninguna manera. Estoy diciendo que cuando el corazón humano no tiene a Cristo, termina adorando cualquier cosa, hasta un equipo de fútbol, adorándolo, dando su vida. ¡Ay, me muero por mi Cali, precioso! Qué triste es la vida de alguien sin Cristo. Fuimos diseñados para adorar. Sin Cristo terminamos desperdiciando nuestra vida y sumiéndonos en la más profunda depresión, por saber que nada de lo que existe, excepto Dios, puede llenar y satisfacer el corazón. Nada. Ay, es que los hijos y los tiene y no. Cuando tenga plata y la tiene y no. Cuando tenga fama y la tiene y no. Más vacío se siente, porque nada en este mundo podrá satisfacer el deseo de adoración que hay en tu corazón y el deseo de eternidad que hay en tu corazón. Nada. Por último, y termino con esto, la tercera verdad que presenta el apóstol Pablo es, repasemos, la primera es, ¿Dios es qué? Dios es glorioso en sí mismo. La segunda es, Dios todo lo creó para su gloria, y cuando las cosas no viven para la gloria de Dios, pierden su razón de ser. Y tercero es, Dios nos redimió, nos rescató o nos salvó en Cristo para su gloria. Miren por favor el versículo 4 de nuevo, que es el que más hemos leído hoy. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? Versículo 6. Dígalo conmigo. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora saltemos al versículo 12, leámoslo juntos. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, hablando de los judíos. Versículo 14, salte, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Todo el texto dice, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. ¿Para qué nos rescató Dios? Pastor, para tener un carro bonito, para tener lo mejor de esta vida. ¡No! Ahora Dios le puede dar ese carro, pero ese no es el propósito. O sea, Jesucristo no va a morir en una cruz por Dios para darle un carro bonito. Usted puede comprar eso hasta en Cristo, ¿verdad? Los inconversos sin Cristo compran carro bonito. No, el propósito no somos ni siquiera nosotros. El propósito de la muerte en la cruz y la gloria de Dios no somos nosotros, es la gloria de Dios. Es para que vivamos para la alabanza de su gloria.
Claro, y ahí Dios nos bendice. Hay muchas cosas que suceden porque Pablo habla de todo lo que Dios hace en la vida del creyente, cómo Dios restaura su vida, su familia, sus finanzas, todo. Eso es un hecho natural que sucede en la redención, porque nuestro corazón, al ser cambiado, nuestra manera de vivir empieza a ser cambiada. Entonces ya dejamos de ser borrachos, ya dejamos de tomar, de pegarle a la esposa. Entonces el hogar se restaura, las finanzas, el que se iba a jugar la platica por allá cada 8 días, todos los días en el baloto, en el bingo, la lotería, y se iba a tomar y le quedaba sin quincena, ya cambió. Entonces ya su vida económica también es restaurada. Pero esos son resultados de la salvación, porque el propósito fundamental de la salvación es la alabanza de su gloria, y nosotros somos totalmente beneficiados con una vida que vive para la alabanza de su gloria. 3 veces en el texto, por eso escogí este texto para hablar hoy de a Dios sea la gloria. El propósito desde antes de la fundación del mundo fue tener un pueblo para sí. Desde la eternidad pasada lo que Dios pensó es: voy a tener un pueblo para sí, para que en la eternidad futura, ojo, no se me vaya a perder, que queda más loco, para que en la eternidad futura Dios tenga un pueblo que viva en la eternidad para la alabanza de su gloria. Esto de aquí fue planeado ¿cuándo? ¿Fue planeado cuándo? Aquí, desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios diseñó todo pensando ¿en qué? Aquí. Ahora la pregunta que uno tiene, entonces, ¿por qué este paseo en este mundo tan duro y tan difícil, verdad? Ahora, eso lo vamos a explicar ahorita. ¿Por qué Dios permitió? Porque es que Dios, cuando nos ve perdidos, viene Cristo y nos rescata y nos vuelve a vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, Cristo nos devuelve al estado original en el que fuimos formados. Cristo dijo: bueno, mijo, vuelva y viva para la gloria de Dios. Ahora usted ya no vive para usted, ahora usted vive para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Él es el camino de regreso al Padre. Ahora sí, ¿para qué entonces? Venga, Dios no, filosofemos aquí entre nosotros un ratico. ¿Por qué Dios no nos creó aquí ya, sin pecado? Para que le alabemos, ya. ¿Por qué pasar por este mundo tan difícil? ¿Por qué pasar por esta creación caída? ¿Por qué permitir la caída del hombre? ¿Sí o no? Dios no hubiera creado aquí sin pecado, no hubiera creado el árbol del conocimiento del bien y del mal, y nos hubiera hecho sin pecado, sin conocimientos, en un estado de inocencia, solo para adorarlo. ¿Hubiera sido más fácil o no? ¿Será que Dios se equivocó? No. Si esto existe, es porque tenía que existir, porque no había otra manera de hacerlo. Porque a veces queremos ser más sabios que Dios. Señor, ¿por qué no te ahorraste el trabajito? Hubiera saltado ahí. Como somos expertos, nosotros somos expertos en saltarnos, ¿no?, la tarea. No, tenía que ser así. Él es perfecto, Él sabía. Escuche, hermano, el propósito de este mundo de sufrimiento y de pecado es darnos a conocer. ¿Para la qué? Versículo 6. Para la alabanza de la gloria, ¿de qué? De su gracia. ¿Qué será la alabanza de la gloria de su gracia? Es decir, para que alabemos la bondad grande y perfecta de Dios. ¿Qué es gracia? Su amor inmerecido, su bondad infinita, lo que no nos merecíamos, su amor y su bondad. Es decir, que el propósito de pasar por este mundo caído es que podamos vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que este mundo caído, hermano, lleno de maldad, necesitábamos pasar por aquí para poder conocer la gracia de Dios, para poder conocer su gracia, su santidad y su bondad. Si nosotros, póngale cuidado a esto, fuéramos diseñados aquí sin pecado, entonces, esto lo he explicado varias veces, a usted le dirían: adoren a Dios, adoren su gracia. Usted va a decir, piense, no, usted no tiene conocimiento de nada de esto. Usted va a decir: ¿y qué es la gracia? Pues que Dios lo ha perdonado. ¿Y que es perdonado? Porque usted nunca ha pecado. Supuestamente, si usted no hubiera pasado por esto. Pues que usted nunca ha sido malo con Dios. Y pues yo nunca he sido malo con Dios. Que usted nunca ha pecado. Pues aquí no existe el pecado. Usted no tendría el conocimiento de pecado. Donde allá le digan: adoren a Dios, que es santo. Usted va a decir: ¿y qué es santo? Que no tiene pecado. Y otra vez: ¿y qué es pecado? Porque yo nunca he conocido eso. Pero cuando usted ha pasado por acá y usted llega a la eternidad y le dicen: adoren la gloria de su gracia, usted va a decir: oh, aleluya.
Él me salvó, Él me perdonó. Yo era un rebelde, yo iba contra Dios y en la cruz del Calvario Él derramó su sangre para perdonarme. Usted va a tener el conocimiento, el entendimiento que va a hacer que usted adore. Cuando digan adoren a Dios que es santo, usted va a decir sí, Él es santo porque yo viví lo que era el pecado. Y yo viví y experimenté lo que era vivir en un mundo de pecado y de maldad. Lo que les explicaba la otra vez. Un diamante brilla más profundo sobre un manto negro. Por eso la gloria de Dios en este mundo de pecado brilla. Y este mundo fue creado para hacer brillar la gloria de Dios. Claro, uno va a decir, ¿y por qué? Porque era necesario. Porque es en este mundo donde se perfecciona tu adoración. Porque es en este mundo que tú tienes luchas contra el pecado, luchas contra la maldad. Es en este mundo donde luchas contra la tentación, donde tu amor por Dios es perfeccionado. Donde Dios te dice, bueno, ¿me amas o amas más eso? Y el amor con Dios a través de la lucha y de la prueba y del trato es perfeccionado. Cuando Abraham llegue al cielo, Abraham fue probado con su hijo. Y fue en esa experiencia que Abraham, Dios dijo, ahora conozco que eres un hombre que me adoras, porque fuiste probado y me entregas lo que sea. En este mundo caído se prueba nuestro amor y se perfecciona nuestra adoración. ¿Saben por qué? Porque en el cielo nuestro amor no va a ser probado de esa manera. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay pecado. ¿Cómo van a probar tu amor por Dios en un lugar donde no hay pecado? ¿Soy claro? El amor se prueba aquí, en medio del pecado, de la crisis. Cuando usted prueba si realmente ama a Dios o si usted se deja llevar por la tentación. Es perfeccionada nuestra adoración. En pocas palabras, este mundo es la universidad de nuestra adoración. Aquí nos graduamos en adoración para su gloria. Aquí nos graduamos, aquí Dios nos trata, aquí Dios nos forma. Esta es la formación para poder llegar acá. Con todo, es decir, este es el paso, la etapa previa para poder llegar aquí a una vida de adoración eterna. Aquí conocemos su gracia, aquí conocemos su bondad, aquí conocemos su santidad. Y este conocimiento nos lo vamos a llevar en la eternidad, y en la eternidad vamos a estallar de gozo. Vamos toda la eternidad adorando a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos esto. Y ustedes se van a acordar, y te acordás cuando el pastor nos estaba predicando eso ese día, ¿no? Que había un hermano que estaba durmiendo ahí. Y nos vamos a acordar de todo lo que vivimos aquí en la tierra cuando estemos en la eternidad adorando a Dios. Pero es aquí donde es probado nuestro amor. Por eso es que la Biblia dice, por favor busque este texto y vamos cerrando con esto, Colosenses 3 del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por eso es que en esta tierra se nos manda a vivir para su gloria. Por eso es que en esta tierra nos dice todo lo que hagan, todo lo que piensen, todo sentimiento del corazón, toda actitud, toda acción, todo lo hagan, háganlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Vivan no para ustedes, vivan para la gloria de Dios, porque ustedes ahora a Cristo el Señor sirven y de Él recibirán la recompensa de la herencia. Vivan para Él. Hermano, concluyo diciendo definitivamente el Evangelio nos tiene que cambiar todo, nuestra manera de ver la vida, nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestra manera de pensar. El Evangelio nos afecta en los elementos más prácticos de la vida, porque usted ya no vive para usted, usted ya vive para la gloria de Dios. Y por eso tenemos que hacer las cosas con excelencia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya no las hacemos para nosotros, sino ¿para quién? Para la gloria de Dios. Por eso hay que trabajar con excelencia, porque usted ya no trabaja para su jefe, sino ¿para quién? Para la gloria de Dios. Porque cuando el jefe no lo está mirando, no dice, ay, no está viendo, ay, relajado. No, cuando usted trabaja para Dios, usted dice, voy a hacer esto con excelencia. Todo, sea trabajo, sea estudio, usted ya no estudia para usted, usted estudia para la gloria de Dios. Me voy a graduar como un buen universitario porque yo quiero servir a Dios con excelencia. O como esta verdad de la gloria de Dios nos cambia la vida, porque usted se da cuenta que ya usted no lo hace para usted, sino para Dios. Y Dios merece ¿qué? Excelencia en lo que hacemos. Pero no solo excelencia, sino también responsabilidad. Porque escuche, cuando usted queda mal, el que queda mal es el nombre de Dios. Cuando usted no paga las deudas en la tienda, cuando usted no paga las deudas, lo que saca fiado, ¿sabe quién queda mal? Dios. Bueno, además de usted. Pero la gente no va a decir, mira, ese no, la gente va a decir, ese, y es cristiano. Y es cristiano. Y va a la iglesia. Vas a la iglesia, ay, a esa que llamáis, que roca esa. Ahí van como 10 que deben aquí en el mercado. Uy, qué pena. Dios mío bendito. Entonces hacemos quedar mal la gloria de Dios, porque somos el pueblo que porta su nombre.
Y tenemos que hacer las cosas con excelencia. Cuando usted se compromete y no cumple, ¿cómo se llama eso? Falta de integridad. Eso es pecado. Y no está quedando mal usted, está haciendo quedar mal el nombre de Dios. Ojo, cuando llegamos tarde. Hubo una vez alguien que me dijo: yo nunca contrato cristianos en mi empresa. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque son impuntuales y a veces no vienen a trabajar. Y llegan tarde. No, es que me quedé en una vigilia anoche. No, está bien, hay que ir a la vigilia, pero hay que ser responsables. Y la puntualidad eso muestra muchas cosas de nosotros. En estos días que hablábamos con mi esposa, yo le decía: la falta de puntualidad es falta de integridad en una persona. Porque una persona íntegra es puntual y te llega antes. Hermano, ya no es nuestro nombre solamente, es la gloria y la reputación del nombre de Dios, porque somos el pueblo que porta su nombre. Pero no hay nada más glorioso, no hay nada más satisfactorio que vivir para la gloria de Dios. No hay nada que llene el corazón. ¿Cómo se siente usted cuando usted está adorando? ¿Cómo se siente usted cuando usted está viviendo para Dios? Feliz, ¿verdad? Porque vivir para la gloria de Dios es el propósito con el que fuimos diseñados, y no solo diseñados, sino también rescatados por Cristo. Solo a Dios sea la gloria, y que nuestra vida sea un reflejo, que cuando la gente nos vea esa imagen de Dios, vea a Cristo, pueda ver en nosotros esa gloria del Señor, amén. Puedan ver a Cristo, que vivamos solo para su gloria, porque para eso fuimos creados y para eso fuimos rescatados por el Señor, amén. Oremos.